Bueno, el proceso de implementación de estándares dentro de la operación de una empresa debe ser abordado de la siguiente manera, en pocas palabras. En primer lugar, debemos identificar dónde vamos a aplicar los estándares. Lo ideal sería estandarizar todos los aspectos del sistema. Sin embargo, por muchas razones prácticas y económicas, tales como el costo o la disponibilidad de soluciones apropiadas, en la mayoría de los casos esto no es factible. Por lo tanto, debemos buscar los elementos más importantes o donde la estandarización tendría mayor repercusión positiva para la empresa. En segundo lugar, debemos determinar si existen estándares y ejemplos de prácticas adecuadas previos. El desarrollo de los estándares es caro y en la mayoría de los casos se pueden lograr mejoras sustanciales basadas en proyectos similares preexistentes. En tercer lugar, debemos evaluar las ofertas de los proveedores para determinar el cumplimiento de normas. Si nuestra empresa se basa en un conjunto de normas y estándares internacionales, nuestros proveedores también deberían cumplir dichas normas y estándares para garantizar la calidad de nuestros insumos. Esto lo que quiere decir es que si nosotros queremos preparar un producto de calidad, los ingredientes también deben ser de calidad. Nadie va a preparar una buena comida con ingredientes de baja calidad, con ingredientes inclusive descompuestos. Con esto salimos de la parte de normas y estándares de calidad, que era la parte más larga y más agotadora por todo su contenido teórico. Vean que tuve que resumir muchas cosas en cuanto a normas ISO, etcétera, elementos más de tipo numérico y nombres de diferentes estándares para no hacerlo demasiado largo. Igualmente sigue siendo un poco largo, pero muchachos, la idea es aprender un poco sobre muchas cosas. Entonces, como último tema del día, tenemos la implementación de la base de datos del proyecto, nuestro tema 1.4, que en realidad vamos a hablar de la implementación general del proyecto. Esto es sumamente corto, no se preocupen. En primer lugar, nosotros estamos trabajando lo que es un pequeño sistema web con base de datos. En nuestro caso se planteó que la base de datos que íbamos a utilizar era de MySQL. Este es un sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y multiusuario, que nos permite implementar bases de datos utilizando sentencias SQL. SQL, por su parte, es un lenguaje de consulta estructurado, el cual se ha convertido en el estándar utilizado en la mayoría de los gestores de bases de datos. MySQL es entonces un API, una interfaz de SQL que tiene como objetivo utilizar su estructura, pero de manera más portable, evitando sacrificar lo que es velocidad, confiabilidad y usabilidad. Cuando vamos a construir lo que es nuestro modelo de las bases de datos, debemos cumplir al menos con 4 pasos básicos. En primer lugar, la creación del modelo de base de datos propiamente dicha a través de lo que es un diagrama entidad-relación. Ya ustedes hablamos anteriormente acerca de eso. En segundo lugar, la implementación de nuestra base de datos, lo cual requiere conocer y utilizar sentencias SQL, las cuales se van a separar en 3 tipos: las de creación de la base de datos, tablas, campos, etcétera, los diversos elementos; las de inserción, que nos van a permitir introducir datos a nuestro sistema, a nuestra base de datos; y las de selección, que nos van a permitir visualizar y manipular la información. Luego que hemos hecho lo que es la implementación, es decir, hemos construido la base de datos a partir de código, nuestro siguiente paso es ingresar o cargar la información a la base de datos. Finalmente debemos realizar lo que son las consultas, tanto de prueba como las que en realidad va a utilizar nuestro sistema.
Vean que si no definimos correctamente la estructura base de datos desde un principio, es muy poco probable que podamos obtener los resultados esperados. El diseño de dicha estructura de la base de datos, debemos seguir ciertos parámetros. En primer lugar, todas sus actualizaciones y borrados deben hacerse en cascada. ¿Qué significa? Que si yo tengo, por ejemplo, una base de datos con 5 tablas y cada tabla con varios campos, recuerden que si yo borro un elemento superior, todos los elementos inferiores contenidos en él también se van a eliminar. Esto significa, si yo tengo mi base de datos llamada Telesuc o como la quieran llamar, y esa base de datos contiene n tablas, no voy a escribir mucho las palabras para no perder mucho el tiempo. Estas tablas a su vez contienen diversos campos y registros. Vamos a colocar aquí nada más XY. Esto lo que quiero explicar es lo que dice que se van a realizar en cascada, las modificaciones. Vea lo siguiente. Cuando decimos que estas modificaciones o actualizaciones se realizan en cascada, lo que estamos diciendo es que, por ejemplo, si nosotros borramos este elemento que está abajo o modificamos este elemento, solamente lo afectamos a él. Pero si nosotros trabajamos con este elemento, imaginemos que eliminemos esta tabla, va a afectar a los que están debajo de él. Por eso se dice que ese tipo de cambios se realizan en cascada. Cuando afectamos un elemento superior, todos los elementos que están debajo de él van a verse también afectados, similar a un modelo de cascada o escalón. Eso es lo que decía en esa porción. Lo siguiente, las relaciones deben ser de 1 a 1 o de 1 a muchos entre todas las tablas principales. Las relaciones de muchos a muchos debemos convertirlas en tablas intermedias o auxiliares. Ya de eso hablamos también anteriormente. Algunas características de MySQL son, en primer lugar, es de código abierto. En segundo lugar, usa el estándar SQL para construir bases de datos relacionales. En tercer lugar, soporta un alto volumen de datos y posee un buen rendimiento. Quinto lugar, es de gran velocidad y fiabilidad. Sexto lugar, es el estándar más utilizado para aplicaciones web. Séptimo, soporta bases de datos tanto transaccionales como no transaccionales. Octavo, tiene un amplio conjunto de tipos de datos. Y por último, utiliza seguridad basada en listas de control de acceso. Ese es uno de los elementos que necesitamos básicos para construir un sistema de tipo web con base de datos. Ahora bien, como estamos hablando de un sistema de tipo web dinámico, necesitaríamos darle ese carácter dinámico. En nuestro caso, hablamos que para ello íbamos a implementar lo que es PHP. Lo que es un lenguaje de script para servidores diseñado específicamente para páginas web. Su sintaxis es similar a lenguaje C, es decir, de tipo estructurada y completa. Es de uso gratuito, no requiere ningún tipo de licencia. Es sencillo integrar las bases de datos MySQL utilizando este lenguaje. Tiene una gran comunidad de desarrolladores que pueden apoyarnos con ciertas consultas. Tiene un amplio número de librerías externas que aumentan su potencia. Permite lo que es la orientación a objetos y tiene disponible diversos frameworks o entornos de trabajo que pueden también ayudarnos a acelerar el trabajo. Otro elemento que deben trabajar cuando estén construyendo un sistema web es lo que es el componente HTML.
Este no es más que el lenguaje estándar utilizado en la web. Se encuentra formado esencialmente por etiquetas y para ser accesible debe usar las etiquetas correctamente, no incluyendo la presentación de la información, la cual debe ser ubicado en lo que llamamos hojas de estilo. Vea que son características sencillas y ya conocidas sobre estos elementos. Ahora bien, aquí nos nombran un elemento más que serían las hojas de estilo en cascada, abreviados como CSS. Estas sirven para dar un aspecto visual mejorado a lo que es un documento web, bien sea de tipo HTML o XML. Permite que un mismo documento tenga varios aspectos diferentes de manera sencilla. Entonces, esto es un elemento que también deberíamos incluir en lo que es la construcción de nuestro sistema. Lo que es la parte del código en cuanto a CSS tiene como ventaja que sirve para separar lo que es la presentación de la página de su contenido, es decir, no necesitamos afectar el contenido de la página para modificar su apariencia. El menú requiere de atributos propios por cada elemento para poder verse correctamente y se maqueta mediante capas, evitando el uso de tablas, excepto para mostrar información ordenada. De aquí, todo esto nos permite diseñar lo que es la interfaz de la aplicación. Recuerden que debemos procurar crear una interfaz que sea amigable para el usuario y sencilla de entender. Los menús deben encontrarse visibles siempre que sean necesarios para que el usuario pueda dirigirse a la sección que necesite. La información que se muestra en tablas debería procurar facilitar el entendimiento de los contenidos. Entonces, la implementación de un sistema web con base de datos se divide esencialmente en dos partes. Una es la de elaboración de la base de datos y la otra es la de la elaboración propiamente del código de la aplicación. Para la elaboración de la base de datos utilizamos MySQL. Para la elaboración del código de la aplicación usamos, entre otras herramientas, PHP, HTML y CSS. Recuerden que podemos usar Visual Script, JavaScript, otros elementos adicionales, pero por el momento no vamos a referirnos a ello. Finalmente, hay que incluir en nuestro proceso una fase de pruebas que nos permita la inserción de datos correctos en los formularios, donde deberíamos recuperar como salida datos también de tipo correcto, así como la inserción de datos erróneos para visualizar que se presenten correctamente los mensajes de error correspondientes. Y finalmente, tenemos el uso de consultas, modificación, borrado, etcétera. Es decir, debemos procurar probar todos los elementos importantes del sistema. Como último consejo, debemos estar pendientes de que lo que hagamos esté acorde a la posibilidad de futuros desarrollos, es decir, a la ampliación de las funcionalidades de la aplicación y a la mejora del sistema, como por ejemplo la mejora del sistema de login y a la guía del programador para poder facilitar la continuación del desarrollo si nosotros no podemos realizarlo. Bueno, muchachos, ahora sí, con esto terminamos la teoría de hoy, que era bastante larga. Vamos entonces